Perfecto, bueno, entonces una forma de organización del universo es lo cualitativo y lo cuantitativo, que en el caso de cualquier área de producción, que es lo que ustedes siempre van a administrar, ustedes van a administrar algo producido por alguien. Siempre va a haber una tensión, una dualidad lógica, ¿no? Todo lo que se produce busca resolver una necesidad. Pero en la cultura humana, en realidad, la mayor parte del comercio no responde a ninguna necesidad. La mayor parte. Comemos por alimentarnos. Pero en realidad no, el 80% de lo que comemos es cultural. Porque nos gusta, porque nos reunimos. Si uno revisa cuánta proteína, cuánto uno necesita, resulta que puede ser mucho menos. También nos vestimos, bueno, para impedir el frío. Pero mayormente vamos a elegir la ropa no porque nos abriga, porque nos gusta. Bueno, suétercito para abrigo, pero también nos tiene que gustar. Resuelve una necesidad, pero responde también, tiene cualidades que me permiten venderlo mejor, colocarlo mejor, atrapar más público, llamar la atención. Entonces todo lo producido por la humanidad y por la cultura tiene cantidades y cualidades, y hay traición de contrario. Yo quiero mayor calidad, el material seguramente me va a costar un poco más, voy a producir menos cantidades, pero ya yo estudié el público y sí puede tener salida. ¿Ven? Forma de organización entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Por eso es que la gente que les diga que la filosofía no es útil, son mediocres. Eso no es cierto. Es útil en todas las formas. ¿Ok? Entonces, bueno, si tenemos esto claro, sí lo tenemos claro, ¿verdad? Siempre que vamos a evaluar un universo, esa es una primera división muy importante que hay que tener. Entonces esto yo lo arrugué, porque así. Esta todavía me sirve. Yo también la arrugué a propósito, pero la arrugadita absorbe más. No me pregunten cómo fue que descubrí eso. Ok. Vamos. Formación sociocrítica. Formación es una palabra cuya etimología, hablamos de la etimología la clase pasada, ¿cierto? La etimología nos permite conocer las palabras. Es una herramienta que se resuelve rapidito por internet hoy en día. Por allá creo que tienes una sillita, ¿no? Ah, no, viene por acá. Ok. ¿No? Formación sociocrítica. En todo caso, pues la etimología pues, puede asustarnos, pero no tiene nada que ver con lo que hacemos. Bueno, simplemente nosotros revisamos que la palabra formación viene de forma. Nosotros estamos buscando dar una forma, tener una formación en función de una revisión de la sociedad. ¿Cierto? Un primer ejercicio que vamos a hacer ahora es qué palabras nos sirven para sustituir o podrían servirnos para sustituir la formación. Preparación. Práctica. Bueno, educación. Preparación. Formar viene siendo como la misma escuela, no está mal, formar tal, pero es la misma tendencia de la palabra. Viene siendo como la misma familia. Y anda en el orden de la misma etimología. Etimología es la historia de las palabras. Uno revisa cómo se decía formación en el siglo XVII, cómo se decía en latín y cómo se decía antes en griego antiguo. Y hay palabras que vienen más bien del árabe, como nosotros decimos ojalá. Esa palabra viene del árabe, entre unas cuantas, ¿no? Porque ojalá es ojalá. ¿Sabían eso? Bueno, ojalá viene de, ojalá es la aspiración, mira, ojalá se dé. Entonces eso viene de ojalá. La historia no es la misma latina ni griega. Y lo mismo sucede con otras. Hay otras que vienen más bien del germano, que se han colado para acá, y del galés, la palabra élite, viene del francés. Formación sociocrítica. Sí, adelante.
¿Va a preguntar algo? No. Ok. Entonces la etimología es solo una herramientica que esa sí se la paso yo ya más como escritor, porque sirve mucho en la vida y sin lugar a dudas para el desempeño de cualquier carrera te da una ventaja, ¿no? Te da mayor manejo, ¿no? Educación, formación, preparación. El manejar sinónimos también siempre nos ayuda a tener mayor abarcancia. Sociocrítica. Bueno, ¿a qué se refiere socio? Cultura, grupos, comunidad. Claro, esto es una especie de diminutivo, es una contracción del lenguaje. Sociocrítica, la palabra sí mismo no existe. Pero esa comunidad debería ir a la mano con crítica, ¿no? No, es otra Claro, cosa. no, pero en principio hacemos un desglose de las palabras. Por supuesto que esto es una frase, que en sí misma ya significa algo. Lo que estamos es buscándole otras palabras porque es un pequeño ejercicio que no quiero dejar de hacer, ¿verdad? Crítica. ¿Qué es crítica? Bueno, fíjate, la etimología de crítica viene de criba, y criba es un filtro. Es como lo que se utiliza para cernir la tierra. Es un tamiz, un filtro. Opinar, un problema. Opinar, explicar, Dialogar. problema. Habilidades. Comunicar. Habilidades, opinar, Juicio. juicio. Eficiencia. Juzgar, no. Juzgar. Bueno, eficiencia sí se escapó como mucho de la cosa. Claro, porque eficiencia es una cualidad. Eficiencia es una cualidad interesantísima. O bueno, crítica, ser crítico pues, es una cualidad también, de hecho. O sea, si vamos a ser críticos en términos generales, es una cualidad, ¿no? Ahora, pero viene viniendo de criba, que es filtrar. Cuando nosotros vamos a hacer una crítica, adelante. Vamos a hacer una crítica, filtramos lo que no nos interesa de un determinado espacio o un universo o una actividad. Puede ser una cualidad, puede ser una cantidad. ¿Cierto? O sea, vamos a hacer algo que es como yo había puesto en el ejemplo pasado, que es así. Entonces, un tamiz para hacer mil. Y aquí se filtra, se cierne, quedan las piedras grandes y cae el material que me interesa. O al revés. Lo que más me interesa son las piedras grandes. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer una crítica, estamos haciendo algo perfectamente análogo a evitar que caiga lo que no nos interesa. O sea, vamos a tener un juicio, Evaluarlo. vamos a hacer una evaluación. Ahí sí, esas sí vienen siendo las palabras. O sea, la crítica Juicio. puede llegar al juicio, o sea, puede conducir al juicio, ¿verdad? Y va a implicar una evaluación, comparación, revisión. Bueno, yo me imagino que ustedes entienden porque lo digo. Sé que no tengo muy buena letra, cualquier cosa se vuelve a escribir o me sale en plana. Decisión. También puede ser. También viene siendo parte del juicio, ¿no? Pero son posteriores a la crítica, son procesos y técnicas para llegar a una decisión y que en realidad si lo vamos a hacer más tipo organigrama o diagrama de flujo de la decisión, vamos al juicio. Preferiblemente cuando es necesario, ¿no? En fenomenología pues manejamos el hecho de que si tú te estás aproximando a un juicio puede parecer muy coherente, pero si no es necesario, si no es indispensable,
mejor lo suspendes, porque quizá te estés equivocando, quizá haya otro juicio que tengas que aplicar, ¿no? En el momento. Entonces esto viene siendo una técnica. Esto se viene resumiendo en que nosotros aplicamos una técnica. Con una lógica. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, uno de los más importantes es discernir. Fíjate que la palabra discernir tiene que ver, fíjate, crítica, se nos olvidó esa y es muy importante, ¿no? ¿Ven? Vamos a dejarlo por ahí. Discernir. Al yo hacer un desglose de cualquier título en distintas palabras me da otras posibilidades de entenderlo, otras formas de entenderlo, y a veces se llegan a unas que son más fáciles. Crítica. Si nosotros vemos que es evaluación, ¿qué es evaluación? Comprobar. Hacer como un análisis. Un estudio de dígame, ¿usted qué dijo? Verificación. Verificación. Fíjate, ahí estamos hablando siempre de palabras que si nosotros las vamos a organizar están dentro de un proceso y una está primero y otra después. Una verificación seguramente va a venir después de un análisis. ¿O cuál fue la que me dijiste tú? Revisión, se hace un análisis, una revisión, ¿no? Y hay unas que están más relacionadas con el juicio y la decisión y otras con el proceso. Si uno está haciendo una revisión, uno todavía no emite juicio. Te faltan partes probablemente para revisar. Pero lo que sí es cierto, indudablemente, es que esto va a llevar una línea de tiempo. O sea, hay pasos que van a venir primero antes que otros, para que los siguientes funcionen. ¿Me explico? O sea, yo voy a hacer una evaluación, probablemente antes de evaluación viene coteo, ¿no? Contabilización, revisión. Pero indudablemente cuando hacemos una evaluación es para saber respecto de algún precedente, de algún antecedente, cómo va el proyecto. Y vamos a poder cualificar, ¿va bien o va mal? Si va de acuerdo a lo pronosticado. ¿Cierto? Si vamos a evaluar cuánto vendimos un mes y al mes siguiente vendimos más, bueno, es positivo. Si al mes siguiente vendimos menos, es negativo. Si habíamos previsto que al mes siguiente se va a vender menos porque es enero, bueno, no ha pasado nada. Se corresponde con las cualidades y las cantidades que nosotros conocemos de un mes como enero. Pero si vendimos bien en diciembre, probablemente más de lo esperado, bueno, estamos tranquilos. Seguimos tomando en enero, probablemente celebrando por ahí en la finca, en casa de la abuela. Pero lo cierto es que un elemento viene después de otro. Los organizamos en el tiempo. De manera que la crítica tiene un proceso para que sea fructuosa, para que nos sirva y no se quede en opinión. ¿Ves? O sea, nosotros solemos creer que poner obstáculos a algo es hacer crítica. ¿Ves? O sea, alguien me dice, oye, mira, está desaliñado hoy. Bueno, eso no es crítica, eso es una observación. No me está criticando todavía, o no estás animado. O de manera así más conocida por nosotros en la cotidianidad, hablando de política, fulanito es terrible, por esto. Y entonces hace una exposición que pareciera evaluadora,
de determinadas cantidades, acontecimientos, mira, se construyó esto que no se debía, se hizo esto que no se debía, etc. Eso es una opinión con cierto fundamento. Ahora, una crítica debe revisar el universo completo, una verdadera crítica, de ese sistema, de ese fenómeno que se está observando. Hace todo el proceso, luego evalúa, revisa, disciernes entre cualidades y cantidades, por ejemplo, es una de las dualidades lógicas que podemos aplicar, y vas resolviendo, te vas acercando a un juicio. ¿Será que esto funciona? Una sopladita por lo menos, ¿no? Y nos vamos acercando a un juicio estable. Con la formación sociocrítica nosotros nos debemos ir acercando a juicios lo más estables y sostenibles posible, que podamos confiar en ellos, para luego, basado en ellos, emitir otros juicios. O sea, continuar haciendo evaluaciones que respecto de esta anterior van marcando una mejora y un desarrollo. Y así nos manejamos en la vida, ¿no? Si algo no está funcionando, en la medida en la que, si algo no está funcionando, no seguimos por ahí. En la medida en la que este proceso nosotros lo hacemos bien, las cosas van a corresponder. ¿Cómo se van a corresponder? Bueno, esta es otra dualidad lógica. Diagnóstico y pronóstico. A final de cuentas, todo lo que venimos hablando se refiere a esta dualidad lógica, que para ustedes va a ser muy importante. Si mis diagnósticos me permiten pronósticos que aciertan, la pegué, mira, me contratan, puedo hasta trabajar por mi cuenta un día porque llego a tener tal habilidad en el manejo de las cualidades y las cantidades del universo que cuando pronostico, la mayoría de las veces se da. Un buen día, en lugar de yo ofrecer ese servicio a una empresa, me arriesgo yo con una inversión, confiando en la práctica que adquirí en la empresa y en mi crítica. ¿Ves? Formación sociocrítica. Ahora bien, lo de socio, lo de sociedad ya nos remite a un fenómeno más específico, que tiene que ver con el impacto que productos, en tanto que cantidades y en cualidades tengan dentro de la sociedad. O sea, una de las formas como nosotros evaluamos una sociedad y nuestra cultura es cuando es productivo. ¿De qué? Bueno, Venezuela ha tenido una variedad de producción a lo largo de su historia: cacao, minería, petróleo, que se puede decir que nuestro gran mal. Allá nos metemos en otra discusión, porque de alguna manera nos ha acostumbrado, bueno, a que con la renta petrolera resolvemos mucho y han disminuido las producciones desde hace rato, ¿no? Seguramente este gobierno tiene mucha responsabilidad en eso, pero en realidad hay todas unas condiciones sociales mundiales que no se pueden dejar de observar, y eso viene pasando desde que cayó Pérez Jiménez, ¿no? Progresivamente la producción cada vez más golpeada por el fenómeno petrolero. Ahí estaríamos hablando, pero igual podemos hablar porque eso es sociocrítica, autocrítica, no de un bando y del otro porque queremos hablar más, no. Autoevaluación y autocrítica, el hecho de que somos una sociedad profundamente impactada por un per cápita petrolero muy alto, que por más que algunos comen mucho, a todos nos ha salpicado el guito de eso, que no le sucede a los peruanos, no le sucede a los argentinos, los mexicanos tienen petróleo también, pero son muchos. Ustedes tienen cultura. Yo estuve en Colombia, allá hay mucha minería y mucha riqueza, pero hay un eje del tradicional, culturalmente muy fuerte, del café. Y estuve ahí, y bajé café, y bajé plata. Yo soy fenomenólogo y busco de vivir las cosas y conocerlas de primera mano. Y hay una cultura muy fuerte. Aquí está muy golpeada.
desde hace 40 años cada vez menos. De los años 70 eso empezó a venir abajo. Bueno, producto de políticas que siempre estuvieron enfocadas en la exportación de petróleo y la importación de cosas. Muy difícil eso culturalmente para nosotros los venezolanos. Es una propiedad, es una cualidad que tenemos y cantidades, grandes cantidades de petróleo, grandes cantidades de dinero circulando, ¿no? Ha hecho que haya una población muy comerciante vendiendo desde hace rato, ¿no? Conozco los 90, ya una vez me limpiaron los zapatos y el tipo me explicó cómo el arreglo de él en diciembre era mayor que el mío, por 2003, 2004, y él venía rato haciendo eso. Sus aguinaldos de diciembre eran doble que los míos, limpiando zapatos y vendiendo cigarros de allá. Y él guardando nada más una cantidad. Bueno, claro, trabajo duro, tiene sus cualidades particulares que, bueno, uno preferiría no tenerlos, pero si ganaba más que yo, ¿no? Fíjate. Lo tiene que ver con una renta petrolera. Eso, ahí estamos haciendo una crítica, una revisión de una fuente de ingresos de una sociedad que nos define, nos marca mucho como idiosincrasia. Ciertamente también nos marca mucho como idiosincrasia, somos una de las culturas con ritmos, probablemente la cultura de todo el planeta, con más ritmos musicales autóctonos. Eso es cualitativo. En ningún otro país del planeta que yo haya investigado tiene calipso, tambonangue, tambor chimbangle, gaita, aguinaldo, 6 por derecho, los 3 o 4 tipos de jorobos que hay que son muy diferentes entre ellos, etcétera, etcétera. Eso lo digo como para que también tengamos una noticia muy buena de nosotros. Eso no existe. Se hizo que le dieron el premio Guinness que reúnen a 12.000 carajitos tocando lo mismo. Bueno, eso fue porque pagaron la plata del premio Guinness. Venezuela se merece el premio Guinness de música por ese motivo desde hace rato. Y muchas otras cosas, muchas. Novela experimental, la venezolana es la mejor, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la economía, nosotros todos debemos manejar esa crítica personal en uno de los elementos que revisaríamos a la hora de hacer una crítica social a nosotros mismos. ¿Ves? Entonces, en la formación sociocrítica es muy importante las condiciones económicas, sociales, culturales en cuanto a producción de cultura, música, literatura, etc. Y bueno, el producto, lo que se llama la manufactura, que si no lo han visto, pues eso lo van a empezar a ver con frecuencia, ¿no? A la capacidad que tiene un pueblo de manufacturar le aumenta su valor como cultura y por lo tanto el de su moneda. Nuestra moneda es débil porque nuestra capacidad de producción es muy baja respecto de nuestro consumo. Ustedes ya más o menos saben, esa es otra relación de tensión de contrario internacional de lo que es la moneda. Fíjate que ahí hay otra tensión. Producción-consumo. Una gente consume mucho pero no produce lo que consume, es vulnerable a que eventualmente la moneda central suba el precio y ella no tiene nada para decir, bueno, no te compro. No acepta esa subida de precio. Al mes y medio alguna de las dos fuerzas decae. ¿Ves? Nada, yo pude consumir bastante de lo que yo produzco. Y el dólar tuvo que bajar. Pero como no es así, el dólar hace la prueba, él sube y nada, hay que darle. Hay que proceder por ahí porque yo no tengo capacidad de decir, no, ve y busca ya y no pagues nada. Y entonces el dólar baja. Y así de sencillo es. Entonces, tensión de contrario, una lógica, una dualidad que hay ahí. Se la van a encontrar en todas partes y el hecho de avisarlas les va a permitir hacer mejor diagnóstico y pronóstico. O sea, manejen las tensiones de contrario de un universo. Si no las maneja, bueno, sí, jefe, vamos a lanzarnos ese producto, eso es tanto, fíjate que dice la ganancia, pero no revisaste bien las cualidades, ni el nivel de competencia internacional, ni el hecho de que no hay suficientes ingresos para tal producto, lo que eso fue un fracaso, producto excelente, con excelentes pronósticos, mal evaluado para tomar una decisión equivocada, ¿no?
para tomar una decisión equivocada, porque el diagnóstico no contemplaba todo el universo. ¿Ves? Entonces, nuestro diagnóstico es la clave de muchas situaciones en el ámbito de la economía y de la vida. Y ese diagnóstico es el resultado de una crítica. Diferencia que hay entre la opinión que acostumbramos a diario a manejar como crítica y la crítica técnica, lógica, ¿cuál vendría siendo? Perfecto. Pregunta esa está muy difícil. Sí, la contesto yo, ¿no? El hecho de que hacemos una crítica, o sea, la crítica técnica, lógica, va a buscar hacer un diagnóstico. Va a buscar hacer un diagnóstico. La opinión aguda, profunda, lapidaria, polémica, positiva, negativa, es apenas una parte del proceso de la crítica y la tendemos a asumir como la crítica, pero es una parte. Nosotros nos ponemos a hablar, bueno, en principio vamos a hablar de un producto, como pantalones venezolanos. Bueno, vamos a hablar de los pantalones más, mira, este incómodo, este es aquel, el que salió a la otra persona. Tiene que tener, por supuesto, una data. Para hacer diagnóstico, el universo dado se va a desglosar en una data, ¿verdad? En unos datos. Yo tengo que haber investigado si voy a hacer pantalones o vender café. Bueno, tengo datos, quién lo hizo antes, qué empresas lo han hecho antes. Casi siempre que uno se mete en un negocio tiene datos, está compenetrado con el negocio, maneja las cosas, sabe quién lo ha vendido, sabe cómo es el café, sabe a qué altura. Ahí se siembra bien, pero el agua queda lejos, la carretera está mala, el transporte me va a cobrar más, porque entonces me argumentan más daño de piezas, etcétera, etcétera. Yo tengo que tener toda esa data para buscar un diagnóstico estable, ¿no? Un diagnóstico basado en juicios estables. Este juicio, fíjate que aquí sí me equivoqué, esto va invertido, ¿verdad? Viene un juicio. Y aquí viene la decisión. Decisión o diagnóstico. En un momento en que el dedo no borra más. O bueno, el diagnóstico. Tenemos esto aquí. Diagnóstico. Y bien, y venimos para acá. Ya yo iré agarrando entrenamiento para que esto no quede tan desordenado, ¿verdad? Pero aquí tenemos un proceso. Formación, educación, preparación, esto es lo que nos atañe como sujetos. Nosotros nos estamos formando. ¿En qué sociocrítica nos formamos como cultura, como grupo, como comunidad? Para hacer una crítica que se compone de evaluación, comparación, revisión y discernimiento, lo cual nos va a llevar a juicios estables. Juicios estables. Decisiones, ¿no? Y el diagnóstico, que es nuestro resultado final. Adelante. Bueno, por eso es para hacer una distinción, porque los juicios, pues nos constituimos a diario de juicios, en realidad, ¿no? O sea, cada vez que vamos a tomar una decisión que no es obvia, como el ejemplo que puse, a los que recién llegaron, existe un famoso ejemplo de
lamento no recordar, chicos, qué vergüenza, el filósofo que utilizó el ejemplo del famoso la decisión de un burro que tiene que elegir entre 2 paquetes de heno, ¿verdad?, o paja o alimentos igualitos. ¿Cómo decidir si no hay prioridad? Agarra uno o agarra el otro. Si el burro no tuviera instinto y la pauta de elegir lo mejor o lo más grande, se va a morir de hambre. Ahora, el burro, como tiene instinto, haría lo mismo que haría cualquiera de nosotros, que somos lambucios y comelones, como dijo el amigo Irma. Se come una y después se come la otra. ¿Cómo lo va a decidir? Mira, ahí hay un juicio implícito. Lo voy a comer y yo determino que primero va este y primero la otra. Voy en un camino, oye, me vengo por el Calvario, me voy por el metro. Bueno, llego al búho, más cerca, metro llego quizá más rápido, pero por el Calvario hay unas cualidades, camino, hago un poquito de ejercicio, una zona agradable, excelente es la recuperación del Calvario, que yo no lo pude vivir así en los años 90, ni en el 2000 y tanto, eso fue a partir del 2010. Entonces, ahí hay un juicio que yo voy a emitir. Bueno, en última instancia, yo determino, yo hago el juicio de que el metro no sirve, voy a respirar con un poco de gente, me camino a mis estaciones, pues me gusta más el Calvario, me basé en una cualidad y me voy por ahí. Eso es un juicio. Decidimos entre parejas, no, que este me gusta más o esta me gusta más, pero me sale caro y yo estoy proyectando una cosa. No, ahí no con este que más responde más y tiene su trabajo, tú emites un juicio. No, porque entonces aparece la otra o el otro, te voltean los ojos, coño, se te cayó el juicio, ¿ves? Ese no es un juicio estable. Ese viene siendo un juicio que no es estable. Sí, bueno, en este caso, nosotros cuando estamos hablando de técnica lógica, lo bueno y lo malo son cualidades que me sirven para evaluar en cuanto a opiniones de la gente, pero eso no existe. Estamos hablando en términos técnicos lógicos. Lo bueno y lo malo entra dentro de la axiología y la moral, lo que es metafísica, en filosofía. Yo espero que no tengan que encontrarse. Ajá. Porque bueno y malo no debería ser, porque como usted dice el ejemplo de la vaca, independientemente de un lado y el otro se lo va a comer, ¿sabes? No es malo, porque si fuera malo lo come este y este sí, entonces no debería ir bueno y malo. Bueno, es cuestión de lógica. Exactamente, estamos explicando lógica. Lo bueno y lo malo generalmente es una herencia adquirida moral y frecuentemente lo transgredimos.